Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento de NEZ Online que organizamos gracias al mecenazgo del Grupo de Salud Asisa. Se transmite simultáneamente por Teams de Microsoft y por YouTube a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Ayer el Gobierno aprobó el proyecto de ley de estrategia de acción exterior y hoy tenemos el honor de recibir en NEZ Online precisamente a nuestra ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, doña Arantxa González Laya. Se trata de la segunda desde que el Gobierno de Rajoy envió a las Cortes a finales de 2014, es decir, hace 6 años, la primera estrategia de acción exterior, es decir, una en 40 años de democracia y 2 en los últimos 6 años. ¿Por qué es esto, señora ministra? ¿Y cuánto tiene de nueva esta nueva estrategia? ¿Cuánto hay de continuidad y cuánto de ruptura con directrices esenciales de la política exterior española de las últimas décadas? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por esta oportunidad de charlar con todos ustedes sobre esta nueva política de acción exterior de nuestro país. No es una estrategia del Ministerio de Asuntos Exteriores, es nuestra vocación de acción como país y todos sus actores, gobiernos, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas, sociedad civil, instituciones de pensamiento, universidades, todo este gran ecosistema que es nuestro país en toda su riqueza y diversidad y nuestra voluntad de acción exterior. Yo creo que hay dos cambios fundamentales en esta estrategia. La primera es en el método de elaboración, donde se han hecho muchísimas consultas, un amplio abanico de escuchar a todos estos actores para poder reflejar la riqueza y diversidad también de sus deseos, de sus prioridades y de sus sugerencias. Luego, el método ha cambiado, no es el Ministerio de Asuntos Exteriores expresando lo que él desea, sino reflejando lo que este gran ecosistema de actores piensa que debe ser la acción exterior de España. Y en segundo lugar, cambia también en cuanto a la estructura esencial. No es solamente una colección de acciones que nuestro país va a emprender en una serie de regiones en el mundo, sino que parte de un diagnóstico de cuál es la situación actual en el mundo, cuáles son las grandes tendencias, cuáles son las fracturas en nuestro mundo actual y luego, a partir de este diagnóstico y buscando incidir en lo que son las fuerzas y las fortalezas de nuestro país, delinea una serie de acciones en las que nosotros queremos trabajar para impulsar cambios. En realidad, esta estrategia, si tuviera que resumirla, mostraría primero una vocación global de España. España es un actor global, no es solamente un actor regional o europeo, tenemos una vocación global, pero también queremos que la globalización tenga unas señas de identidad españolas. Por eso, en esta estrategia lo que damos también son respuestas sobre cómo queremos que la globalización tenga unas señas de identidad también más españolas. Señora ministra, ¿cuáles son los valores y los principios que inspiran la nueva estrategia de acción exterior? ¿Cuáles son las prioridades que se señalan en esta estrategia? Bueno, los principios sobre los que se asienta esta acción exterior, si sea un poquito la doctrina sobre la que se asienta, y digo doctrina entre comillas, son 4 principios. En primer lugar, un europeísmo convencido. Para nosotros, la acción exterior es la prolongación de nuestra participación en la Unión Europea. Y nuestra participación en la Unión Europea nos da una capacidad de acción exterior que es multiplicadora y por eso nosotros, uno de nuestros principios fundamentales es más integración europea, con más autonomía estratégica europea, con más proyección global de la Unión Europea. En segundo lugar, un mejor multilateralismo. Somos multilateralistas no porque seamos beatos convencidos, sino porque para un país de talla mediana y de fuerza mediana o media como es España,
el multilateralismo es la garantía de la inserción en el mundo de una manera pacífica y en condiciones de igualdad con otros gigantes internacionales. En tercer lugar, un bilateralismo estratégico. Hay algunas regiones en el mundo con las cuales tenemos unas relaciones específicas, más intensas, más amplias. Es el caso de Iberoamérica, es el caso de nuestra vecindad sur, es el caso del continente africano. Y con ellos queremos una relación más amplia, más profunda. Es el caso también de la relación transatlántica. Y finalmente la solidaridad, entendida no solo como un valor importante de nuestra sociedad, esto nos lo recuerdan los ciudadanos constantemente, sino porque sabemos que si a los demás les va mejor, si a nuestros vecinos les va mejor, a nosotros también nos va a ir mejor. ¿Cómo ve el Gobierno la etapa que se abre ahora con la nueva administración estadounidense? La victoria de Joe Biden ha obligado a introducir cambios de última hora en el proyecto de ley de acción exterior en los últimos 3 meses. De ser así, ¿son cambios de contenido o solamente formales? No, yo creo que se abre ahora una etapa de gran esperanza. Esto no quiere decir que que las relaciones con Estados Unidos no van a tener puntos de fricción. Siempre las han tenido en todos los años que yo llevo dedicada a las relaciones exteriores. Siempre ha habido puntos de fricción y es normal cuando dos gigantes como la Unión Europea y los Estados Unidos, que tienen una intensidad comercial, una intensidad de inversión, una intensidad de relaciones tan fuerte, tiene que haber puntos de fricción. Pero lo que había habido es una ruptura en la relación y en el modo de entender esta relación. Yo creo que ahora se abre un periodo de esperanza. Tenemos que dotar a esta relación transatlántica de un alma. Este alma nos ha fallado en los últimos años. El sentido estratégico de esa relación transatlántica ha fallado en estos últimos años. En el pasado, esa relación transatlántica tenía una brújula como por ejemplo la lucha contra los totalitarismos después de la Segunda Guerra Mundial o el impulso de la democracia en un periodo después o el trabajo para una mayor globalización, que es lo que hicimos en los años 80 y 90. Y ahora es verdad que esta relación transatlántica se ha quedado un poco coja, hay que dotarla de una brújula. Y si yo tuviera que describir esa brújula, la llamaría rehumanizar la globalización. Es algo en el que creo que Estados Unidos y la Unión Europea pueden y deben trabajar juntos, porque creo que el seguir impulsando unas relaciones económicas más competitivas, más integradas, que nos ayuden a generar más empleo, que apalanquen mejor la tecnología, es importante. Pero también es importante que nuestras economías crezcan de una manera más incluyente. La desigualdad es una de las grandes fracturas de nuestro tiempo. Es una fractura que además también está afectando las y por eso creo que rehumanizar la globalización, dotarla de un sentido de inclusión de todos los ciudadanos, con la democracia como la base de funcionamiento de nuestras sociedades, puede ser la gran tarea conjunta de Estados Unidos y la Unión Europea en estos próximos años. ¿Tienen previsto ustedes cambiar al embajador de España ante Estados Unidos? Bueno, los cambios de embajadores se hacen de manera natural y de manera regular cuando se cumple generalmente, por lo menos en mi caso, cuando se cumplen los mandatos de los embajadores. Yo tengo que decir que en este caso es un embajador excelente, como a imagen y semejanza del servicio exterior de nuestro país, lleno de hombres y mujeres. Vamos a asegurarnos que hay un poquito más de mujeres, porque también pensamos que eso tiene que ser un reflejo de nuestro país, comprometidos y defendiendo los intereses de nuestro país, y por lo tanto no habrá cambios hasta que esos cambios no sean naturales porque haya llegado al final de su mandato el puesto en Washington. Es notable el peso del sector exterior en el conjunto de la economía española, con un comercio exterior de bienes y servicios que representa aproximadamente el 35% del Producto Interior Bruto y con stock de inversión en el exterior que ronda los 465.000 millones de euros. Los empresarios españoles se han mostrado firmes defensores del multilateralismo y comprometidos
con el proyecto europeo. El presidente de la COE pone de manifiesto, en una nota que nos ha hecho llegar para este evento temático, que ambos aspectos son fundamentales para que nuestras empresas puedan competir en el exterior en mayores condiciones de igualdad, todavía más en unos mercados globales regidos actualmente por la incertidumbre generada por la COVID-19 y el riesgo de una creciente fragmentación de los mercados, determinada por la rivalidad económica y la tecnológica. En este escenario, el presidente de la COE, don Antonio Garamendi, le pregunta, señora ministra, qué importancia se concede en la estrategia de acción exterior a la defensa y proyección de nuestras empresas en el exterior y cuáles serían, según usted, las principales medidas y acciones previstas para la consecución de estos objetivos. Coincido con Antonio Garamendi en identificar el comercio exterior, la inversión, la conexión con la economía global como uno de los grandes vectores de crecimiento y de empleo de nuestro país. Si uno mira las estadísticas y las predicciones, casi 2/3 del crecimiento europeo vendrán del comercio y de la inversión de Europa con el resto del mundo. Las partes más dinámicas de la economía global, como son los mercados asiáticos. Por eso esta estrategia de acción exterior dedica una gran parte a la diplomacia económica. Le da un gran espacio, esto también es una novedad, y lo que busca es apalancar toda la acción de nuestro país en su conjunto, de todos los organismos, de todos los ministerios, también trabajando con las comunidades autónomas, con quienes tenemos también una gran voluntad de trabajar para la proyección de nuestra empresa al exterior. Y cuando digo empresa es la gran empresa, pero también la pequeña y mediana empresa. Buscar la internacionalización de nuestras pymes, pymes que forman la gran parte del tejido productivo de nuestro país, va a ser uno de los grandes objetivos de la acción exterior en los próximos 4 años. Y para eso, evidentemente, eso se fundamenta sobre distintos ejes. En primer lugar, impulsar en instituciones multilaterales como la Organización Mundial de Comercio, como la OCDE, trabajando con nuestros socios y amigos y aliados que ven la necesidad de mantener los mercados abiertos y sometidos a reglas de juego claras. Vamos a impulsar en todos ellos reformas de las reglas del comercio internacional que mantengan el comercio abierto, pero que garanticen unas condiciones de juego limpio. Y eso lo vamos a hacer, como digo, en instituciones multilaterales y también en nuestras relaciones bilaterales. En cuanto esto sea posible, en este primer trimestre del año, me desplazaré a Asia, a Japón, a Corea, a China, en una primera gira que va a tener como objetivo dar una imagen muy clara de cuál es nuestra voluntad de diplomacia económica. El jueves, en el Parlamento Europeo, el PSOE, el Grupo Parlamentario Socialista, se negó a reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela al votar en contra del punto 1 de la resolución, mientras Antony Blinken, próximo secretario de Estado de Estados Unidos, ya ha anunciado que su país seguirá reconociendo a Guaidó. Miguel Otero, editor del Nacional de Venezuela, le pregunta cuál será su estrategia: convencer a Biden para que no reconozca a Guaidó o buscar que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo lo reconozca para poder implementar una línea común con los Estados Unidos. Bueno, primero yo parto de la declaración conjunta de 27 Estados miembros de la Unión Europea. En 2 momentos, el 7 de enero, que fue el día después de la asunción en funciones de una Asamblea Nacional que Europa no ha reconocido, porque no ha reconocido el resultado de las elecciones por no considerarlas responder a criterios democráticos. Y, en segundo lugar, el lunes de esta semana, cuando los 27 Estados miembros de la Unión Europea reiteraron esa misma declaración en forma de conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Luego, yo primero explicar que hay una postura común de 27 Estados miembros de la Unión Europea, respetando como respetamos, evidentemente, los pronunciamientos del Parlamento Europeo.
Segundo, yo creo que la estrategia europea, y es una estrategia sobre la que somos muy explícitos, los 27 Estados miembros de la Unión Europea, es mirar adelante y buscar una respuesta a tres cuestiones, o buscar impulsar tres cuestiones. En primer lugar, y de manera más urgente, una respuesta humanitaria a la crisis humanitaria creciente en el país, que está resultando en una nueva salida de venezolanos a países de la región, a Colombia, a Perú, a Brasil, a Ecuador, países a los que además necesitamos acompañar en estos momentos tan complicados. Luego, en primer lugar, hay un deseo de acción, de respuesta humanitaria. Y una respuesta que nos gustaría también fuese objeto de un diálogo de todas las fuerzas políticas y todos los actores sociales dentro de Venezuela, porque esto debería ser en estos momentos, modestamente creemos nosotros, la prioridad del país. En todo caso, Europa entiende que esto tiene que ser la prioridad. En segundo lugar, apoyar a la oposición democrática de Venezuela, oposición que encabeza Juan Guaidó, con gran respeto por parte de España siempre y en todo momento, pero una oposición que nosotros entendemos tiene que buscar más complicidad, más unidad, más fuerza, todos juntos, en todas sus dimensiones políticas, también sociales, para poder impulsar un cambio en Venezuela. Y en tercer lugar, un impulso a una solución política a la situación venezolana. También pensamos nosotros, tiene que estar en manos de las fuerzas venezolanas. Y en esta tarea Europa va a estar siempre del lado de los venezolanos, buscando precisamente estos tres objetivos, y Europa va a buscar, y España desde luego va a hacerlo, trabajar con todos los países que piensen de la misma manera, que busquen estos mismos objetivos, y también, evidentemente, en esta lista con Estados Unidos. Con Estados Unidos escuché atentamente las declaraciones del ya secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken durante su confirmación, durante su audición para su confirmación en el Senado estadounidense, donde él explicó claramente que la táctica o la estrategia seguida en estos últimos años no había funcionado y que hacía falta trabajar con todos los aliados de Estados Unidos para impulsar un cambio en Venezuela. Y ahí es donde va a estar España, desde luego. Le leo una nota que viene por el chat de Teams del periodista Fernando Jáuregui. Dice: me permito preguntarle para cuándo esa cumbre hispano-marroquí tan aplazada, para cuándo ese relevo que no se produce del embajador español porque Rabat no lo facilita. ¿Qué importancia le da usted, señora ministra, a la renacida reivindicación sobre Ceuta y Melilla y a esas informaciones periodísticas, creo, dice Fernando, que no tan espontáneas, según las cuales Estados Unidos, incluso el señor Biden, trasladaría a Marruecos la base de Rota? Bueno, yo creo que, empezando la pregunta por la última parte, las autoridades americanas ya han dicho claramente que esto no es el caso. Por lo tanto, no doy más pábulo a especulaciones de ese tipo. Yo creo que la mejor respuesta es la respuesta que ya ha dado Estados Unidos y ha sido bastante claro y contundente. Yo quiero decir que las relaciones de España con Estados Unidos en el ámbito de la seguridad y de la defensa, y que incluyen evidentemente Rota y Morón, son estrechas, son profundas, tienen raíces muy profundas y no creo que vayan a cambiar en los próximos meses. Con respecto a las relaciones entre España y Marruecos, que gozan de buena salud, y para muestra de si gozan de buena salud, ahí hemos sabido, ustedes lo conocen, la reciente adquisición de una fragata por parte de Marruecos, una fragata construida, por cierto, en España, que va a satisfacer las necesidades marroquíes en este ámbito, con gran complicidad. Las relaciones gozan de salud y gozan de complicidad. Y gozan de complicidad porque son también relaciones
amplias y son relaciones profundas. Y como en cualquier relación amplia y profunda, hay puntos de encuentro y hay puntos de desencuentro. Y cuando hay puntos de desencuentro, pues se discuten como se hace desde la madurez de la relación entre dos socios de relación tan estrecha como España y Marruecos. Pero yo quiero poner en valor la fortaleza de nuestra relación, porque creo que es una fortaleza que hay que poner en valor en lo económico, en lo inversor, también en lo social, en lo cultural, en lo educativo. A mí me gusta reivindicar esta relación porque me parece que pasamos demasiado tiempo buscando y poniendo de relevancia cuestiones en las que puede haber desacuerdos sin poner en valor todo lo que nos une. Y lo que nos une se va a poner de manifiesto también en la próxima reunión de alto nivel. La fecha no la tenemos todavía, pero esto no tiene que ser una sorpresa para nadie porque en estos momentos nuestra principal prioridad es luchar contra la pandemia. Tenemos en este año 2021 una larga lista de reuniones de alto nivel y de cumbres que tenemos que celebrar con Francia, con Alemania, con Polonia, con Rumanía, con Marruecos, y las fechas en todas ellas bailan porque en estos momentos nuestra principal tarea es luchar contra el COVID y en cuanto la situación lo permita, pues le pondremos fecha a esta cita importante por lo que va a mostrar de profundas son las relaciones entre España y Marruecos. Insisto, eso no quiere decir que como con cualquier país haya cuestiones en las que haya roces, siempre las hay. Pero sin que esto opaque tampoco los ámbitos en los que la cooperación es sólida, como sólida es la voluntad por parte de los dos países de seguir afianzándolas. Luis Ángel González dice, tras el acuerdo de principio alcanzado con el Reino Unido sobre Gibraltar a finales de diciembre, ¿qué papel tendrá España en la negociación de los próximos meses entre el Reino Unido y Bruselas? Bueno, el principio de acuerdo al que llegó España con el Reino Unido en lo relativo a Gibraltar se tiene que traducir ahora en un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en lo relativo a Gibraltar, porque de lo que se trata es de extender una serie de políticas comunitarias, no españolas, comunitarias, como es Schengen o como es la unión aduanera, extender una parte de esas políticas comunitarias al territorio de Gibraltar. Y por lo tanto, eso es una competencia comunitaria y por lo tanto este tratado o este acuerdo será negociado por la Comisión Europea en nombre de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Pero también está claro, y eso lo dice el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido en lo relativo a la relación post-Brexit, el acuerdo del 24 de diciembre, claramente estipula que en las cuestiones relativas a Gibraltar, España tiene la última palabra y España además tiene la Unión Europea en esas cuestiones actúa solo cuando España se lo pida. Entonces España se lo ha pedido y España ahora velará porque se cumpla los principios y el contenido del acuerdo, del principio de acuerdo al que llegamos el 31 de diciembre. Pero será un acuerdo comunitario en el que, como digo, España tendrá un derecho de veto que nosotros, que se refiere, que tiene razón de ser por la especificidad que Gibraltar supone para España en la Unión Europea. Pero será un acuerdo europeo en el que siempre España tendrá un derecho de veto que evidentemente esperamos no utilizar porque no es este el sentido del acuerdo. Esperamos que este acuerdo se concluya lo antes posible para que lo antes posible puedan aplicarse las disposiciones relativas a la movilidad de las personas y a la movilidad del tránsito a través de la verja con la desaparición de la verja, como digo, lo antes posible. Ángel Álvarez le pregunta cuál es la postura estratégica y comercial de España respecto a China. ¿Por qué no hay un apartado específico sobre China en el documento estratégico de más de 100 páginas, siendo China el primer socio comercial de España fuera de la Unión Europea?
Bueno, primero decirle que sí hay un apartado específico para China, pero como decía al inicio de mi intervención, esta no es una estrategia para listar los países con los cuales nosotros tenemos relaciones. Esta es una estrategia para explicar los ejes de nuestra acción exterior y, en un segundo lugar, cómo se aplican estos ejes en contextos bilaterales o regionales específicos. Hay, evidentemente, una sección dedicada a China, un país con el que España tiene importantes relaciones, y nuestra visión es muy clara y es una visión que, de alguna manera, refleja la visión europea de sus relaciones con China, unas relaciones que tienen que tener un ámbito de cooperación, un ámbito que nosotros llamamos sistémico, porque hay cuestiones para las cuales las respuestas a retos globales necesita de la participación de China. El ejemplo más claro es la descarbonización de nuestro planeta. Si queremos que la COP26 en Glasgow sea exitosa a finales de este año, necesitamos que China contribuya a los esfuerzos globales de descarbonización. Si queremos proteger los espacios naturales de la Antártica, y este es un objetivo importante también para nuestro país, y para Europa necesitamos que China participe en estos esfuerzos y, por lo tanto, hay un espacio primero de trabajo y de cooperación con China. Nosotros lo llamamos un aspecto sistémico. Hay, en segundo lugar, la necesidad de un enfoque más estratégico de nuestras relaciones con China, ver nuestras relaciones más a largo plazo, no simplemente desde el punto de vista de una relación oportunista, más a corto plazo, más transaccional, sino una visión a largo plazo, como China mira también sus relaciones con Europa y con España. Y, en tercer lugar, hay un espacio donde somos rivales y donde tenemos que asegurarnos que el terreno de juego va a ser un terreno de juego equilibrado y un terreno de juego limpio, donde la competencia va a ser leal. Una competencia en lo comercial, en lo inversor, en lo tecnológico, un gran espacio donde tenemos que asegurarnos que el juego va a ser limpio, y también en un espacio tan importante como la promoción de valores como los derechos humanos o las libertades individuales, donde no tenemos las mismas concepciones y donde nosotros insistiremos en la que a nosotros nos parece tenemos que defender. Esta es nuestra visión para China y sí que ruego al participante en esta discusión, creo que se llamaba José Luis, que lo lea y evidentemente si tiene comentarios que nos los haga llegar. ¿Cómo se reflejan, señora ministra, en la estrategia de acción exterior que ustedes han diseñado los dos golpes más fuertes, la pandemia y el desplome del Producto Interior Bruto, que han sufrido la comunidad internacional y España por su dependencia de sectores muy vulnerables, de forma más acusada que otros? Bueno, esta cuestión da pie a dos planteamientos. En primer lugar, que están recogidos en la estrategia. En primer lugar, la necesidad de un nuevo contrato social y el utilizar la recuperación post-pandemia para impulsar un nuevo pacto social. Un pacto que basado sobre economías competitivas, sobre crecimiento, sobre apertura de mercados, sobre acceso a inversiones y generación de empleo, se preocupe también de asegurarse que nadie quede atrás. A veces escucho en la opinión pública o en comentaristas referirse a esta expresión de sin dejar a nadie atrás de una manera un poco despectiva, pero yo quiero decir que esta expresión es la expresión de una voluntad muy firme de atacar a la raíz las desigualdades que existen en nuestros sistemas económicos. Luego, una primera parte de la respuesta sería un nuevo contrato social donde buscamos economías que sean más competitivas, que funcionen mejor, que generen más crecimiento, que nos ayuden a recuperar el crecimiento que hemos perdido, pero que no midan el progreso solamente sobre la base del crecimiento, sino la manera en la que ese crecimiento se distribuye entre nuestros ciudadanos. Y la segunda parte de la respuesta a esta cuestión es cierto que durante la pandemia hemos identificado una serie de sectores de vulnerabilidad para Europa
porque había una enorme dependencia de fuentes de suministro muy limitadas, en muchos casos una única fuente de suministro. En gran parte China, otras veces India, otras veces Turquía, y que a nosotros nos parece debe ser objeto de una reevaluación para que Europa le dé una respuesta a nivel europeo. Esto es lo que nosotros hemos encapsulado en esta idea de autonomía estratégica, que no significa que Europa vaya ahora a producir por sí misma todas las necesidades que tenga en todas y cada uno de estos sectores que se han identificado como vulnerables, pero sí que Europa tendrá que buscar medios para garantizar un suministro europeo, ya sea por medios de almacenaje o stocks estratégicos de aquellos productos o aquellos insumos que nos ayuden a ser más resilientes frente a futuras crisis. Esas son las dos maneras de responder a esta pregunta, que es una pregunta tremendamente importante para el futuro de Europa. Ángel Valencia le pregunta si refleja la nueva estrategia de acción exterior en algún punto el reconocimiento reciente por los Estados Unidos de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental y que el nuevo secretario de Estado, Antony Blinken, dio a entender sin un compromiso explícito que no piensa anularlo. ¿Podría decirnos usted si le consta al Gobierno de España que hayan comenzado combates entre el ejército de Marruecos y el Frente Polisario, que declaró el estado de guerra en noviembre? ¿Cuál sería la posición española si esta beligerancia se confirmara? Bueno, nosotros defendemos firmemente el que se dé una respuesta a la cuestión sin resolver del Sáhara Occidental en el marco de las Naciones Unidas. Y sí, ha habido escaramuzas en las últimas semanas y a nosotros nos parece que hay que encauzarlas en el proceso de Naciones Unidas con una labor en esta tarea de la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, que es la misión que debe garantizar también el respeto al acuerdo de paz que se alcanzó para con el Sáhara Occidental. Pero además de eso, nosotros pensamos que se debe impulsar una respuesta a esta cuestión, como digo, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Ahí es donde está insistiendo España, no somos los únicos, hay una multitud de países que está en estos momentos buscando que el secretario general nombre al próximo enviado especial para el Sáhara Occidental, que es la persona que deberá encargarse de encauzar el diálogo entre todas las partes para buscar una solución duradera a la cuestión del Sáhara Occidental. Este enviado especial, este puesto está vacante desde los últimos 18 meses. A nosotros esto nos parece preocupante porque hay que encauzar esta respuesta en el marco de las Naciones Unidas, como también hay que encauzarlo el mantenimiento de la paz y el evitar el conflicto en este territorio. Y para eso, como digo, el elemento central tiene que ser las Naciones Unidas. Y ahí es donde creo que todos tenemos que modestamente poner nuestro granito de arena. Desde luego España es ahí donde lo va a poner, porque nosotros evidentemente deseamos, como no puede ser de otra manera, una solución justa y una solución duradera a la cuestión del Sáhara Occidental. Señora ministra, ¿cuál cree que va a ser la impronta y cuáles las condiciones del presidente Biden para dar un nuevo impulso a la OTAN? ¿Y cuál es la posición española sobre el futuro de la organización en un mundo convulso que vivimos actualmente y un nuevo juego de potencias? Antonio Jarrín le pregunta ¿cuáles cree usted que serán las condiciones de Biden para que cambie la actitud de Trump sobre la OTAN? Y si cree usted que vendrá Biden a la Asamblea General que corresponde celebrar pronto, sabiendo que su presencia le daría una mayor trascendencia. Y le preguntan también si sería una buena oportunidad de encuentro entre el presidente Sánchez y el presidente Biden. Bueno, yo evidentemente no puedo hablar de la agenda del presidente americano Joe Biden. Creo que esa pregunta hay que hacerla en Washington, no en Madrid, y por lo tanto no me voy a pronunciar a ese respecto. Yo lo que sí diría es que la OTAN se ha embarcado en un proceso de reflexión sobre cuál tiene que ser su dirección estratégica para los próximos años. Se ha constituido un grupo de alto nivel que ha producido un análisis que ahora estamos
examinando, sobre el cual nos estamos pronunciando los miembros de la OTAN, para entender cuál tiene que ser el papel de esta organización dedicada a la protección de la seguridad, sobre todo en este espacio atlántico, euroatlántico, y a la que España está contribuyendo. Sobre la base de este informe que un grupo de expertos ha elaborado, el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, está impulsando una reflexión estratégica en la que pondrá una serie de sugerencias sobre la mesa en los próximos meses. A nosotros nos parece que es tremendamente importante. Los riesgos están cambiando, la naturaleza de los riesgos están cambiando. La visión estratégica de la organización debe adaptarse a estos nuevos cambios, teniendo en cuenta también cuál es el mandato de esta organización de seguridad, como digo, colectiva en el espacio euroatlántico. Esta es una reflexión a la que España le está prestando gran atención, siendo como somos miembros de la OTAN, organización en la que creemos y a la que apoyamos en sus esfuerzos, también en los esfuerzos internacionales en lugares como Afganistán y como Irak, donde nuestros hombres y mujeres del ejército también están participando, pero es verdad que es un buen momento para hacernos una pregunta clave, que es estratégicamente cuál es la dirección en la que queremos que vaya la OTAN. En este ejercicio, evidentemente, la contribución de Estados Unidos y de la nueva administración Biden va a ser importante. Pero digo, más en su contenido estratégico, evidentemente hay una cuestión de fondo, como es la inversión necesaria en la OTAN, una inversión de todos sus Estados miembros para alcanzar un mínimo de inversión por parte de todos los países. Creo que esta es una discusión que no va a cambiar, porque es un compromiso que todos los países hemos adquirido en el seno de la OTAN y es un compromiso hacia el cual iremos caminando. En España, desde luego, iremos caminando y así se ha reflejado en los presupuestos generales del Estado aprobados a finales del año pasado, nuestra voluntad de ir caminando hacia el objetivo de gasto, pero más allá de los objetivos de gasto, la parte de la discusión más interesante, en la cual evidentemente el diálogo con la administración Biden va a ser tremendamente importante, es la dirección estratégica de la organización. ¿En qué queremos que se enfoque esta organización en un mundo donde los desafíos y son cada vez son más difusos, son actores más diversos, hay una dimensión tecnológica enormemente importante también para la seguridad y la defensa que tendremos que debatir y discutir en detalle. Señora ministra, usted desempeñó una posición muy importante en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, muy cerca del director Pascal Lamy, que intervino varias veces en el Foro de la Nueva Economía, gracias precisamente a su intervención, señora ministra. Efrén Villacorta le pregunta si espera que Joe Biden desatasque el nombramiento de los comisarios de arbitraje para que la organización vuelva a su funcionamiento normal o cuasi normal. Bueno, yo creo que la organización necesita primero que se dirima la cuestión de su liderazgo. No nos olvidemos que el liderazgo de la organización está paralizado porque Estados Unidos vetó la candidata de consenso a finales del año pasado y desde entonces la organización tiene una dirección en funciones. Luego, creo que lo más urgente sería ponerse de acuerdo sobre el liderazgo de la organización y en esto la administración americana tiene un papel importante porque ella fue la que realmente no se sumó al consenso del resto de los miembros de la organización para proceder a la nominación de lo que sería la próxima directora general de la organización. Y una vez aclarada la cuestión del liderazgo, creo que la organización tiene ante sí el reto de la reforma. Los ejes de la reforma estaban ya bastante trabajados. Entre los ejes de la reforma estaba reformar el sistema de solución de conflictos de la organización, donde Estados Unidos, pero también algunos otros países, tenían cuestiones relativas a el marco de responsabilidad de
la amplitud del órgano de solución de conflictos, las atribuciones y las responsabilidades de la segunda instancia en este sistema de solución de conflictos. Pero digo, esto formaría parte del programa de reformas más amplio que la organización tiene que dirimir en los próximos meses, entre los que se encontraría también el desarrollo de reglas de competencia leal importantes para asegurar un juego limpio y un comercio más justo, por ejemplo, en el ámbito tecnológico. Muy importante, dada el incremento exponencial del comercio electrónico, del comercio virtual y, por lo tanto, de la necesidad de adaptar las reglas del comercio internacional al comercio virtual. Hay una gran agenda, como digo, de reformas, pero hay que empezar por desatascar el liderazgo de la organización antes de poder pasar a la discusión de la agenda de reformas. El prometido aumento de la contribución española a Naciones Unidas y sus organismos es sin duda una buena expresión de la voluntad del Gobierno de España de potenciar los derechos humanos y civiles, uno de nuestros grandes acervos en el mundo. Sin embargo, España y la Unión Europea continúan mostrándose contrarias a impulsar el instrumento vinculante sobre empresas y derechos humanos que se está negociando en Naciones Unidas. El secretario general de la UGT, don Pepe Álvarez, le pregunta, señora ministra, ¿no cree que ha llegado el momento de que el Gobierno de España se posicione de manera clara en favor de un instrumento tan valioso y con este apoyo posicionar a nuestro país como un referente en la lucha por los derechos humanos? Sobre este mismo tema, desde la oficina de la ONU en Bruselas, Carlos Jiménez Regifo le pregunta si podría usted indicar cómo va a ser la campaña de España en su deseo de formar parte del Consejo de Derechos Humanos en el próximo futuro. Bueno, en primer lugar, decir que acabamos ahora nuestra presencia en el Consejo de Derechos Humanos y lo hacemos con el convencimiento de que la protección, el amparo, la promoción de los derechos humanos es una de las señas de identidad de nuestra acción exterior. Y en esto proyectamos valores, que es otra de las grandes prioridades de esta estrategia de acción exterior. No solo proyectar intereses españoles, que también, sino proyectar valores españoles, que también tiene que ser una prioridad. Y ahí nuestra voluntad de impulsar los derechos humanos, las libertades, la igualdad. Por eso hablamos de una diplomacia feminista, que no es que ahora de repente todos nuestros diplomáticos vayan a ser mujeres, sino que es que algunas más tendría que haber y las vamos a tener, sino es nuestra voluntad de impulsar también mayor igualdad. Y mayor igualdad, que es lo que nosotros predicamos y practicamos en España, también lo queremos hacer en nuestra acción exterior. Mayor respeto por la diversidad, mayor promoción de la democracia. Todo eso forma parte de los valores que nosotros queremos impulsar. Somos en muchas de estas cuestiones referentes internacionales. La lucha por la defensa de las personas LGTBI, de las personas de las comunidades indígenas y afrodescendientes, de los discapacitados, de la mujer, de la igualdad, del feminismo, de la democracia. En todo esto se nos conoce y queremos también, por lo tanto, que nuestra política exterior sea un referente en todas estas cuestiones, más allá de simplemente decirlo. Y como muestra, por ejemplo, el trabajo que hicimos el año pasado para que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobase una resolución sobre mujeres, niñas y COVID, en la cual aparecen un catálogo de medidas que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometen a seguir para que la recuperación post-COVID no deje a las mujeres y las niñas atrás. Esa ha sido una de nuestras contribuciones concretas en este capítulo de derechos humanos y de promoción de los valores en nuestra acción exterior,
Y lo digo para que no parezca que solamente son palabras, sino que se han traducido en hechos muy concretos. Este es uno. La lista es larga y aparece detallada también en forma de programa de trabajo para futuro. También en ese capítulo hay un espacio para la acción de la empresa en su labor, como actor económico, y la responsabilidad de la empresa como actor económico en el respeto también de los derechos humanos, en la lucha contra la trata, en la lucha contra la esclavitud, en el respeto de los derechos laborales, en el respeto de las libertades sindicales. También eso forma parte de los principios que nosotros vamos a querer impulsar. Lo haremos como España, lo haremos también como Unión Europea y lo haremos de dos maneras. En primer lugar, y esta es la que generalmente tiene más cabida en los medios de comunicación, a través de las sanciones por la vía punitiva. Se ha adoptado recientemente a nivel europeo un nuevo régimen para poder adoptar sanciones ante las violaciones más graves de los derechos humanos. Es una especie de versión europea de la ley Magnitsky americana. Pero también somos conscientes de que no vale solamente la vía punitiva, que tenemos que trabajar más en la vía preventiva, en la vía anticipatoria, en la vía de la educación, en la vía de la transparencia y también aquí, en el caso de la empresa, en una mayor transparencia en el funcionamiento de las cadenas de producción, que es también lo que nos va a permitir promocionar este espacio de derechos y de libertades desde esta vía más anticipatoria, que es la vía preventiva. Ese va a ser uno, y aparece claramente delineada en la Estrategia de Acción Exterior, uno de los grandes pilares de nuestro trabajo en este espacio de promoción de los valores españoles. Tenemos ya que ir orientándonos hacia el final. Hace unos días usted expresó, señora ministra, su confianza en que el Parlamento apruebe antes de terminar este año la nueva Ley de Cooperación Internacional. ¿Cuáles serán las bases esenciales de esta nueva visión de la cooperación sobre la que se va a abrir el debate con los actores más relevantes? La cooperación internacional es otra de las grandes prioridades en esta estrategia de acción exterior. Decía que uno de los principios que la inspiran es la solidaridad, pero la solidaridad bien entendida, la solidaridad de saber que primero la sociedad española es profundamente solidaria, pero solidaridad también porque sabemos que la mejora de los vecinos y socios y amigos de España va a redundar también en nuestro propio beneficio. Desde este punto de vista, pensamos que hay que darle un gran impulso de modernización a nuestra ley de cooperación, a nuestros instrumentos de cooperación, empezando por esta agencia tan importante en el ecosistema de cooperación internacional como es la ECID. Y ahí es donde vamos a poner mucho esfuerzo. La ley de cooperación tiene en primer lugar que adaptar la cooperación española a la Agenda 2030, que es la base sobre la que se asienta la cooperación española. Es la agenda a la que nos comprometimos en Naciones Unidas, tanto para nuestra acción interior en nuestro país, todos los 17 objetivos que nosotros queremos alcanzar como país, pero también los 17 objetivos a los que queremos contribuir a que otros países puedan alcanzar. Y por eso la Ley de Cooperación Española, en primer lugar, tiene que adaptarse al nuevo marco, que es la Agenda 2030, la agenda compartida de retos compartidos y de objetivos compartidos. En segundo lugar, la ley de cooperación tiene también que modificar los instrumentos de cooperación internacional. La cooperación internacional no es solamente la acción en forma de donaciones, es también la cooperación financiera. España tiene muchos instrumentos de cooperación financiera, pero que ahora tenemos que ordenar y probablemente que tenemos que darles una visión más de conjunto para poder tener mayor capacidad de acompañar los esfuerzos de muchos de nuestros países socios y amigos, países muchos que son ya países de renta media, a los que nosotros podemos ayudar con una cooperación financiera más
digamos, en términos más favorables, con una parte de la cooperación en forma de donaciones y no de préstamos, que también tenga un componente muy fuerte de apoyo a cuestiones humanitarias, prioridad para nuestro país. Con una reforma también de nuestro ecosistema para hacer más partícipes a la sociedad civil, a todo el ecosistema de actores de la sociedad civil, de ONGs que trabajan en nuestro país para poder construir un ecosistema que sea más coherente y más coordinado, donde podamos apoyarnos para que nuestro esfuerzo tenga una relevancia mayor, donde midamos mejor el resultado de nuestra acción. No se trata solamente de buscar unos indicadores de gasto, sino de medir de qué manera la inversión que nosotros hacemos en cooperación al desarrollo impulsa un cambio, midiendo cómo se está cambiando. Y finalmente, con un capítulo también de mayor presencia de la empresa en los esfuerzos de cooperación internacional. Una gran parte de la cooperación tiene que ir destinada a mejorar la capacidad socioeconómica de los países vecinos y amigos. Y ahí la labor de la empresa española, que es una empresa también muy comprometida con la cooperación internacional, tiene que tener un mayor espacio. Todo esto van a ser ejes fundamentales donde tienen que pivotar esta ley de cooperación y la reforma de los instrumentos, de manera que también le demos a este objetivo de nuestra acción exterior una mayor visibilidad, una mayor presencia y sobre todo una mayor eficiencia. Muchas gracias, señora ministra. Agustín Víctor Sánchez le pregunta cómo están las relaciones con Rusia y si existe algún programa del gobierno español para normalizar y mejorar las actuales relaciones. Bueno, las relaciones de España con Rusia tienen primero una base europea y en Europa hay una base de 5 puntos que son los términos del diálogo y de la cooperación con Rusia, una cooperación que evidentemente ha sufrido de una presencia rusa en Ucrania, que es la que ha de alguna manera determinado el perímetro de la participación europea y del diálogo y del trabajo con Rusia. Es cierto que, y por lo tanto, hay un marco primero que es el marco europeo, y hay también un espacio donde España busca también colaborar con Rusia en ámbitos que son más cercanos a nuestro país, como es el ámbito cultural, el ámbito educativo, el ámbito científico, el ámbito de los intercambios turísticos, el ámbito de lo que se llama people to people, el espacio de diálogo de nuestras ciudadanías, de nuestras comunidades científicas, de nuestras comunidades educativas, que a nosotros también nos parece importante para colocar la relación entre España y Rusia sobre unas bases más sólidas, sabiendo, como sabemos, que hay espacios de desacuerdo en los que también somos muy claros. El más reciente, el caso Navalny y la persecución de la sociedad civil y la detención de numerosos ciudadanos rusos que se manifestaban pacíficamente a favor de la liberación de Navalny. Pero, como digo, tiene una base europea, tiene una base española, tiene zonas de complicidad y tiene zonas de desacuerdo que también buscamos canalizar a través de el diálogo y sobre todo a través de una acción también concertada europea. El alto representante de la Unión Europea se desplazará en breve a Rusia para también tratar con las autoridades rusas cuestiones que son de orden europeo y que a España le importa que el alto representante plantee ante las autoridades rusas. Lamento no poderle hacer ya muchísimas más preguntas, hay cantidad de ellas. Pido disculpas por no poder hacerlo. La última es de Teresa Fernández. ¿Cuál es el clima, señora ministra, de las relaciones entre el gobierno de Pedro Sánchez y la Santa Sede en estos momentos? ¿Está en la mesa la denuncia del concordato y un cambio de paradigma en las relaciones Iglesia-Estado, como pretende la parte podemita del gobierno?
Bueno, yo creo que las relaciones entre España y la Santa Sede gozan de muy buena salud, como se ha visto recientemente con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Santo Padre, a Roma, con mi visita a mi homólogo en la Santa Sede anteriormente. Hay una gran sintonía porque hay una serie de cuestiones sobre las cuales España y la Santa Sede tienen la misma sensibilidad, desde la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente y de la biodiversidad, un tema al que el Santo Padre le ha dedicado enormes esfuerzos y que evidentemente concuerda con los esfuerzos del Gobierno de España, pero yo diría más allá del Gobierno de España como país, en todos sus ingredientes, con una gran complicidad de sociedad civil y de empresas por impulsar la descarbonización, con el impulso a la protección y promoción de los derechos humanos, con la lucha contra las desigualdades en el centro de la agenda económica. Creo que hay una gran sintonía en lo fundamental y evidentemente esa gran sintonía también se traduce en cuestiones más próximas a nuestro país, como son las relaciones más específicas entre la Santa Sede y España en cuestiones más relativas a educación en nuestro país o cuestiones más cercanas a la práctica religiosa, donde también hay sintonía y se trata con toda naturalidad y con el respeto que las relaciones se merecen. Hemos llegado al final de un nuevo evento telemático de Nueva Economía Forum, en el que hemos tenido el honor de contar con la intervención de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, doña Arantxa González Laya. Gracias en nuestro nombre y en el de nuestro mecenas, el doctor Francisco Iborras, presidente de ASISA, y de doña Pilar López, presidenta en España de Microsoft, nuestro socio tecnológico. Le emplazamos a que sigan nuestro próximo evento de NED Online, mañana a las 9, con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, doña Nadia Calviño. Buenos días, salud y esperanza, señora ministra. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, esperando que la próxima vez la tecnología nos va a ayudar un poquito más. Gracias y hasta pronto. Seguro que será así. Muchas gracias.